Es verdad que Fernando Alonso no ha conseguido terminar ninguna de las dos primeras carreras de la temporada. Tuvo que abandonar en Australia por un problema en la suspensión y tampoco pudo terminar en China porque tuvo un problema con el palier del coche. Pese a ello, la verdad es que el resultado de Fernando Alonso en las carreras antes de abandonar ha sido magnífico, podríamos decir que extraordinario, y que se debe prácticamente y exclusivamente a la maestría, al buen hacer del piloto asturiano. Octava, novena posición rodó en Australia antes de tener que abandonar, pero es que en China, en un circuito que le iba mucho peor a esa unidad de potencia, mucho peor al monoplaza, llegó a rodar en sexta posición. Un espejismo absolutamente, pero que se debe a esa buena preparación física de Fernando Alonso y a ese buen estado de forma. El propio piloto asturiano ya decía desde el inicio de la temporada que nunca antes se había preparado tan bien. Es verdad que este año los coches exigen una mayor capacidad física, pero él lo hace ver, lo ha hecho ver antes de la temporada y sobre todo ahora. Les cuento por qué. Yo no sé si ustedes han seguido las dos primeras carreras de la temporada en las que Fernando Alonso, la verdad es que está muy decepcionado con el equipo, no es para menos, sobre todo con el rendimiento de ese motor Honda, y lo que está haciendo es su propia campaña de marketing de cara al año que viene, su propia campaña para buscar un nuevo equipo que le dé eso. Está en su mejor estado de forma, es la mejor versión de sí mismo, pero necesita un coche que le acompañe, que sea un poco competitivo, mínimamente competitivo. Bueno, pues ya han seguido esas dos carreras, como le decía, en la primera clasificación vivida esa temporada, el sábado, Fernando Alonso conseguía colocar a su McLaren en 11ª posición. La verdad es que muy bien, teniendo en cuenta que la gente creía que en ese Gran Premio el McLaren ni siquiera iba a poder rodar dos vueltas consecutivas. Bueno, pues Fernando Alonso le dijo a la prensa tras esa clasificación que había dado quizás la mejor vuelta de su carrera deportiva. Bueno, pues se dejaba valer ese buen hacer de sus manos, de su forma física y, en definitiva, de su maestría. Prácticamente las mismas palabras las pronunció en China después de la clasificación. Dijo Fernando Alonso: esta ha sido la mejor vuelta de mi carrera deportiva. Dice, bueno, después de la de Australia. ¿Qué está haciendo Fernando Alonso? Está dejando entrever eso mismo, que está en su mejor momento y que solamente necesita un equipo que apueste por él. Los mensajes a través de la radio, diciendo que él está poniendo todo de su parte para poder mantener el coche en pista, asegurando que han hecho magia manteniendo durante un par de vueltas a Valtteri Bottas detrás en un circuito como China. En definitiva, que el año que viene, y ante los cambios de cromos, porque habrá cambios en Ferrari, habrá cambios en Mercedes y posiblemente también en Red Bull, Fernando busque equipo. Esperemos que sea el equipo adecuado, pero yo creo que estamos ahora mismo ante la operación de marketing que podríamos titular Operación Alonso.